Ya la Uy, estaba a punto de escribir. uy, amigo, esa frase fue lo que me movió ahora a poder agarrar y activar, ¿no? En la acción, porque ya lo veníamos ideando hace rato al compartir todo esto, pero fue justamente esta frase que la leí y dije, "Oh, bueno, llegó la hora, es el momento de, nada, todo lo que me dio el universo, compartirlo, para que se siga expandiendo esa bola de energía. Eh, bueno, un segundito que la encuentro. Mientras, Lauti, si me querías mandar algo en el chat, si seguías metiéndole, ¿cómo te Lauti va? se durmió. Sí, 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 se murió. Tommy siempre fue desinteresado. Uf. Ey, el viejo Lauti, ¿por qué no prendes el micro? Sí, ¿Estás amigo, bostezando o no? ¿Estás dormido o vení, no? vení con nosotros a hablar un ratito. Bueno, amigos, yo cuando lo encuentre se las voy a compartir por imagen. Por imagen Ah, dale. la voy a compartir, pero estaba buena, es básicamente lo mismo que había dicho, en compartir lo que hace. Ah, sí. Bueno, pero ahora hace rato estaba muy quieto eh, en compartir porque estaba más enfocado en construir y en seguir mejorando. Pero ya llegó el momento. Así que vamos a abrir el gráfico directamente Dale, en perfecto. Google Pantallas. Bueno, creo que ahí ya se puede ver, ¿no? Sí, correcto. Un éxito, amigo. A ver, vamos a mover esto. La música se escucha bien, no está muy fuerte, ¿no? Yo no escucho música. Ah, bueno, buenísimo. Entonces está en el volumen ideal. Bueno, amigos, podemos analizar desde cero una estructura como la veníamos viendo desde siempre. Y la idea, ya como ustedes saben operar y saben leer un gráfico con su estrategia o su metodología, la idea es poder combinar ahora algunos conceptos que seguramente no hayan visto en otros lugares. Es muy probable. Ok. Porque son conocimientos que se consiguen pagándolos. Y yo los conseguí por medio de personas que habían adquirido ese conocimiento de muy alto nivel. Entonces, es básicamente cómo operan los bancos, cómo funcionan las distribuciones, las acumulaciones y ciertos conceptos muy claves para mejorar la efectividad de la lectura en el gráfico. Entonces se vuelve muy efectivo y muy preciso. Entonces ya quizás no arrancar con lo básico de estructura de impulso, retroceso, sino que ya irnos más a un poco más lo avanzado. Entonces seguramente en los conceptos que tienen ustedes dentro de su cajita mental está lo que son los strong points, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Que es un alto fuerte, una vez que lo rompe, siempre se generan retrocesos. Entonces ya podemos pasar a ubicarnos dentro del gráfico y hacer un análisis como lo haría yo ya actualmente ahora, en este momento. Entonces puedo ver los ciertos altos de liquidez, puedo ver cómo los va tomando y se retrocede hasta ciertos puntos y vuelve a arrancar ya en una cierta tendencia alcista. Entonces, un poquito eso es lo que voy viendo, voy marcando a dónde se encuentra el gráfico, cómo va rompiendo altos internos y cómo sigue su estructura. Y básicamente podemos ver ya dentro de acá, en una temporalidad menor, los conceptos que me gustaría compartirles son algunos. Uno se llama teoría de expansión y es básicamente la lectura de cuando hace los rompimientos con cuerpo o con mecha.
y cómo va buscando ciertos niveles. Entonces, uno de esos es los conceptos que les quiero compartir. Después el otro es la liquidez interna y la liquidez externa en el bloque, que ese es uno de los conceptos que más me cambió la operativa. Y después el otro de cómo el precio crea sus distribuciones en base al análisis de Wyckoff, que es una distribución básicamente. Y Juanjo, seguramente ya lo conoces con ese concepto de la vela atrapapeos. La vela de Few Bueno, Candle. exactamente. Y es básicamente lo mismo, pero está comprobado con años de experiencia, con la experiencia de Wyckoff, justamente. Amigo, acaba de temblar el lugar donde estoy. Tipo un... Estamos haciendo historia, estamos No, temblando, aprendiendo. amigo, literal. Esto es un evento de la naturaleza por este momento de la energía que se está manifestando. Uf, amigo, interesante. Bueno, entonces básicamente ver un poquito eso, cómo el precio se va frenando, en qué punto se gira justamente las fases que ocurren adentro de una distribución y las fases que ocurren dentro de una acumulación. Entonces, de esa manera poder tener un poco más de perspectiva de dónde estoy ubicado y qué está haciendo el precio, qué está formando. Entonces, eso ayuda muchísimo a ganar más perspectiva en el gráfico y ya saber justamente en los puntos, en los niveles en los que estoy, qué estoy buscando específicamente. Porque muchas veces cuando nos poníamos a hacer trading en vivo, cuando estábamos arrancando, capaz que sí veíamos un strong point y veíamos que lo rompía, pero dentro de esto no teníamos conocimientos claves y técnicos de cómo se forma una distribución y justamente cuáles son los puntos efectivos de entrada y cuáles son cada una de las fases. Y después hasta dónde puede llegar en cuanto a lo que son niveles operativos. Entonces, uniendo todo eso, que fue lo básico que aprendimos en la academia cuando arrancamos juntos, Juan, pero Sí. ahora justamente sumándole esa efectividad por saber qué está haciendo el precio. Ah, bueno, cómo se está frenando, cómo va formando sus fases, en qué momento es en el que sí ya rompió y me puedo sumar de manera efectiva para, bueno, acompañar el proceso tendencial que ocurre después de una distribución. Distribución serían el modelo de ventas y acumulación sería el modelo de compras, pero ya puesto de manera técnica los nombres. Entonces, bueno, es justamente sumarle, no sé si vos pudiste ver, Juanjo, el curso de oferta y demanda que te había pasado. De Deribel. El de Jerry, sí. Sí, vi Bien, una parte, o sea, más de la mitad. bien, bien ahí. Bueno, es justamente a eso que son los conocimientos básicos, sumarle ahora conocimientos un poco más avanzados. Y es bastante interesante, la verdad, cómo se pone, cómo podés mejorar entendiendo lo que está pasando. Entonces, está bueno, capaz que no ponerle tantos nombres, pero sí ver lo que veíamos antes y lo que vemos ahora, por ejemplo. Entonces, de esa manera, entendiendo qué está pasando, y después le quiero recomendar un librito también, que es este. Trading y el libro de los ejemplos se llama. Trading y el libro de los ejemplos. Sí, es Sí. de Hamilton. Creo que también es de Colombia él. Me parece que sí. Hamilton Álvarez Mesa. Y básicamente acá sí te enseña con muchos ejemplos las distribuciones y las acumulaciones. Entonces ahí ya sí se puede entender mucho más. Y capaz que a esta vela que antes le llamábamos atrapapeo por nuestra experiencia y por ver, ahora ya le podemos decir justamente el Uprast, que es el nombre técnico que tiene en el método de Wyckoff, por ejemplo. Y lo bueno que tiene ese libro es que junta a Wyckoff con Elliot y uno más. Y justamente une todos los conceptos en una sola manera de verlo. Y ahí también te suma muchísimo la efectividad. Entonces, bueno, ahí ya podemos ver qué hace el precio y ya podemos justamente entrar porque entendemos lo que hace. Entonces, bueno, nada,
Básicamente el nombre técnico sería el Lapras. Después en el librito, si ustedes lo quieren ver, les puedo pasar la info de cómo tenerlo. Y bueno, acá es justamente donde muchas veces teníamos todos los engaños o la preparación básicamente que hace el precio antes de formar una distribución, romper y empezar el proceso tendencial. Entonces capaz que muchas veces caíamos en estas rupturas o en rupturas internas en otras temporalidades menores y en una mayor justamente se estaba formando todo esto. Ujú. Entonces, si le podemos hacer backtesting a esto desde temporalidades mayores, porque ya un poco más chico no va a dejar hasta ese lapso. Pero bueno, básicamente, si lo veíamos antes, podíamos ver justamente una estructura alcista y cómo iba llegando a zonas y siguiendo sus rupturas. Ya con el nivel operativo previo marcado, que era un strong point. Entonces sabemos que estamos en una zona en la que se pueden dar ventas en temporalidades mayores. Powell, admitir. Bueno, ahí entró alguien más. Buenas, hermanito. Un gusto, estamos haciendo un ratito de backtest. Entonces, justamente en estos niveles es donde ya nos gustaría buscar la formación de la distribución. Y con todos los conceptos ya se puede poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, eso después le voy a pasar la info específicamente de eso para no irnos tantos, pero sí, bueno, ya poder entender lo que buscamos en esos niveles. Y después lo que buscamos en otros niveles, ¿no? De ya un poquito más inferiores de compras. Entonces, ya una vez que se empieza el proceso tendencial, empieza a tomar los niveles. Y acá está el otro concepto que estaba bueno que les quería compartir, de cómo va tomando los niveles operativos ya en ese punto y que básicamente podía llegar hasta los extremos. Particularmente este es el gráfico de Derib, del Step 100. Esto sería un índice sintético que está, la verdad que muy bueno en comparación con Forex, porque no tiene noticias, no tiene horarios operativos, hay volatilidad casi que todo el día y bueno, te da muchas facilidades operativas en cuenta real, ¿no? Ya ahí tenés que operar sin cuentas de fondeo. Sé que hay igual, habría que investigarlas, nada. Pero la verdad que te da muy lindo apalancamiento y podés con $300 hacer $50 por día, 100, entendiendo lo que estás haciendo. Y bueno, son patrones, es un algoritmo y hace siempre lo mismo. Entonces lo puedo entender a eso. Y ahora lo que quiero poder hacer es poder transmitirlo de manera efectiva para que se entienda. Lo mismo que yo veo con mi mente y con mis ojos, pero ahora poder transmitirlo acá. Entonces, bueno, una vez que ya arrancó, va tomando los niveles anteriores. Acá se pudo haber entrado en el Uprast, en el LPS, que sería el Last Point of Support, o en la ruptura del ICE. Este es el último punto a donde se genera el último impulso y este sería la ruptura, ¿no? Entonces, una vez que rompe, ahí hay otra manera de entrar, o en el back, que en este caso no lo hizo. Entonces, bueno, ahí hay ya las maneras de entrar, que capaz que eso no lo vemos tanto. Pero sí los conceptos importantes de cómo va rompiendo, retesteando y tomando niveles. Entonces, una vez que ya arranca el proceso tendencial, lo que siempre hace es romper con cuerpo los niveles y venir a retestearlos. Antes capaz que lo esperábamos acá arriba, pero esto ya nos indica una vez que no se puede meter, que arrancó con fuerza la tendencia y ya podemos en estos puntos seguir buscando ventas. Después sigue rompiendo con cuerpo, sigue retesteando, sigue rompiendo con cuerpo los niveles, sigue retesteando y sigue cayendo y tomando niveles operativos. Entonces, acá por ahí lo que antes podíamos llegar a ver es, bueno, tenemos un bloque, una zona de órdenes, pero básicamente tiene liquidez por debajo. Entonces, lo que hace muchas veces, como en estos bloques, es ir y tomar, acá hay otro concepto, hay que prestarle atención a
todos los conceptos porque son bastante interesantes. Tenemos un bloque de órdenes a donde la mayoría puede llegar a buscar compras por verlo válido, lindo, sólido. Pero esto sería la liquidez interna al bloque. Ya venimos en un proceso tendencial de una distribución después de tomar un strong point en alta temporalidad, entonces ya empieza su caída a tomar ciertos niveles inferiores. Entonces eso lo podemos distinguir por cómo sigue rompiendo el precio con cuerpo, sigue retesteando, no se mete con cuerpo, sino que ahí ya se vuelve a meter y sigue formando las distribuciones, las redistribuciones en este caso. Entonces, cuando vemos esto, por ejemplo, que tenemos un bloque de órdenes, tenemos la liquidez interna y la liquidez externa al bloque, sería ese bajo. Entonces, muchas veces acá es donde se está buscando compras y con quizás la idea de ir a buscar más niveles altos, ¿no? Con take profits muy elevados, que era lo que a mí me pasaba antes, ¿no? Y capaz que sí, tenía una buena entrada en estas zonas, pero lo quería dejar correr hasta allá arriba y ahí me sacaba. Entonces, es bueno, importante entender la ubicación y cómo ya empezó a buscar su tendencia bajista el precio ahí. Entonces, va a ir tomando la liquidez interna para apoyarse, ir a retestear los niveles que rompió y de esa manera sí poder seguir rompiendo internamente, testeando y cayendo, testeando y cayendo. Y sigue tomando los bajos, sigue tomando, en este caso, la liquidez interna ni reaccionó, sino que se fue directamente a tomar todos los bajos de liquidez. Entonces, ya en ciertos puntos en los que sí hay niveles interesantes, en donde el precio empieza la ruptura, ya ahí de nuevo tenemos liquidez interna a donde puede reaccionar y después liquidez externa que puede también tranquilamente ir a tomar. Entonces, en esos puntos es donde da sus reacciones y en esos puntos es donde forma sus acumulaciones en este caso, que son básicamente la manera que tiene el precio de girar, de darse la vuelta, porque viene en una tendencia bajista y cuando tenemos un nivel fuerte, ahí es donde forma sus esquemas, sus patrones. Y pudiendo entender qué es lo que está pasando, es como podemos agarrar y entrar con esa convicción, con buen capital y gestionándolo bien, pero sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, acá de nuevo, cuando nos juntábamos y operábamos, quizás sí veíamos un rompimiento en una hora y teníamos nuestros niveles, ¿ok? Que queríamos buscar capaz que para comprar, capaz que estos, y es donde el precio suele dar sus engaños. En 4 horas o en una hora ya directamente se puede ver cómo va formando su esquema de acumulación, frenando en una zona de reacción interesante. A todo esto, si tienen alguna pregunta o duda, me frenan porque si no, sigo y sigo y sigo. Eh, bueno, en ese caso seguimos. Todo bien por ahora. Bien Todo ahí, bien por ahora. bien ahí. Vamos a limpiar un poquito. Ya vimos lo que son las rupturas, la liquidez interna, la liquidez externa, la expansión. Una vez que llega el precio a estos niveles, ya se puede ver cómo va frenando, cómo va formando sus soportes preliminares, en este caso, PS, Selling Climax Preliminares por exacto, y Spring. Spring. Exactamente, esa sería la vela atrapapeos que vos llamabas. Bueno, tiene su De hecho, tecnicismo. el término real lo Sí, utilizábamos mucho. Bueno, yo lo utilicé en un momento ese, sí. pero el que conocía era el famoso catch money, que es como Ah, la vela que se sí, encarga de atrapar el dinero claro. y una vez el precio la envuelva, ahí se Ujú. toma la operativa, pero teóricamente por Wyckoff es la vela Spring. Claro, O también, bueno, en FU Candle también, pero eso ya es por otros conceptos algorítmicos o por otros conceptos teóricos. claro, exactamente, sí. En este caso, Wyckoff lo da muy clarito a las fases. Por lo menos es lo que pude ir aprendiendo y pude ir distinguiendo eso que era donde antes caíamos, donde antes nos sacaba, porque ahí saca todos, literal. Y si no tenés los Es, conocimientos, decís, ¿por qué me saca? Y ahora podés entender por qué te saca, porque es el sprint, es una de las fases. Entonces, ese es uno de los conocimientos que te puede ahorrar mucha plata, entendiéndolo, entendiendo esto que está pasando acá, por qué está pasando.
porque pasa siempre. Si te pones a backtestear, pasa siempre eso. Y si acá ya había roto con cuerpo, bueno, se va a terminar en 10 minutos, así que vamos a dar los conceptos rapiditos. Después capaz que metemos otra entre amigos. Bueno, seguimos. Entonces acá tenemos la ruptura ya del precio. Bueno, eso es lo más básico que si quisiéramos buscar compras en esos niveles estaríamos buscando. Bien, sería el choch o el boss o el cambio de estructura en los conceptos básicos. Pero si ya nos vamos a los conceptos un poquito más avanzados, sí podemos distinguirlos por fases. Fase A, B, C y D que tiene el precio para comenzar su proceso tendencial alcista. Entonces podemos enumerarlos como el spring, este se llama el selling climax y este sería el preliminar support. Este sería automatic ¿Cuál es lag. el de secondary test? Ah, es. Secondary test sería por acá, cuando vuelve a la zona del selling clímax y da su reacción. Sería básicamente cuando vuelve acá, que da su engaño, porque acá están buscando compras. Ves que hay zonitas. Entonces acá genera sus engaños. Y acá es donde nosotros en realidad si queremos comprar seguros, hay que esperar el rompimiento de el arroyo. Entonces, en ese caso, ahí ya nos aseguramos de que el precio inició su fase tendencial al romper el alto sería justamente. Entonces, una vez que ya lo rompe, sí podemos buscar las compras seguros. Pero entendiendo estas fases, que es bastante importante, interesante. En 4 horas capaz que se ve un poquito más clarito. Preliminary Support, Selling Climax, Spring, a donde saca todos, ya te avisa, ¿no? Que está rompiendo, en 1 hora rompe con cuerpo. Entonces, justamente lo que falta en ese momento es el Spring, en esa parte de la fase. Y ahí sí ya arranca, rompe y retestea. Y ahí sigue rompiendo, retestea, rompe, retestea. Y ahí sí ya arranca a tomar los niveles operativos de arriba. Entonces, bueno, está interesante. Básicamente acá tomo lo interno, pero todavía le falta la liquidez externa. Entonces, ese sería un alto de liquidez, el último alto de liquidez. Ese es otro de los conceptos. Y mientras tanto ya va formando igual sus esquemas de distribución, sus esquemas de acumulación en ciertas zonitas. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos allá, pero ir bajando ya de temporalidades, sabiendo dónde estamos y teniendo en cuenta cuáles son las direcciones y las zonas. Entonces, hay conceptos bastante interesantes que vimos muy por arriba, pero se puede seguir profundizando bastante. Y lo que tiene de bueno esto es que es un algoritmo. Entonces, entendiendo cómo se mueve, se puede hacer plata, literalmente. Ya no caes en las noticias o en las manipulaciones o en lo que sea, sino que vos seguís el algoritmo una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, básicamente se mueve por liquidez y te da mucha facilidad para poder operar. Entonces, eso, bueno, hace que puedas hacerlo más tranquilo, más suelto y te da buen apalancamiento. Entonces estaría bueno seguir por ahí, ahora ya se va a terminar, creo que en menos de 5 minutos quedan, seguir puliendo y profundizando en estos conceptos, que fueron la teoría de expansión, que es cuando va rompiendo con cuerpo, cómo va retesteando, cuando ya se va frenando con las mechas, las fases de acumulación, las fases de distribución, seguir tocando cuáles son cada una de las fases y capaz que ya ver un poquito de entradas también en esos puntos, en qué punto se pudo haber entrado. Así que bueno, nada, eso fue un poquito de los conceptos. Hay más, hay bastante más y justamente son avanzados. Ya no vimos impulso, retroceso o estructuras, sino que ya directamente a los conceptos que sirven y que son las bases del mercado, los fundamentos, que entendiéndolos
mejora la efectividad de sea cual sea tu estrategia, ¿no? Sea lo que sea que estés haciendo, lo podés incorporar para entender el precio y el mercado y los movimientos. Entonces es inteligente como, bueno, estar abierto a ese nuevo conocimiento y saber de dónde viene. Entonces, eso también les puedo dar un poco más de detalles en los siguientes episodios. Vamos a hacer una serie. Se va a poner muy divertido. Y bueno, nada, esa es la idea. Compartirlo, divertirnos y tomar unos mates y seguir creciendo Y juntos. no digas mate porque me hace envidia. Y bueno, te podés preparar uno tranquilamente. Yo sé que en un supermercado ahí tenés que conseguir una yerba y ya con eso estás. Agua caliente y te haces altos Pasa- mates. pa- Una Pásame el bombilla. nombre de la hierba para ver si hierba buena o qué. Yerba mate, así como capaz que en algún supermercado o en alguna dietética pueda haber. O si no, yuyitos para el mate, tipo el que estoy tomando ahora, no sé qué tiene. Tiene un montón de yuyos y lo tomás con agua. Queda como un tecito, re rico. Así Ok, que bueno, nada amigos, vamos a ver, creo que ya queda muy poquitos minutos para que no nos corte justo hablando, pero gracias por sumarse. Ahí igual vamos a seguir hablando por chat, creo que quedan 3 minutos, sí, 3 minutos. yes. Y bueno, nada, seguir metiéndole, esto recién arranca y quiero compartir todos esos conocimientos que me fueron sirviendo. Así que el que Dale, Rey. esté con ganas de aprender, vamos a meterle de este lado y los que se quieran seguir sumando, vamos a hacer cosas lindas, ya están pasando. De una, Así que de bueno, una, Rey. nada amigos, muchas gracias. Espero que ustedes también sigan bien. Igual ahora, Juanjo, seguimos hablando por chat. Lauti también, quiero saber de ustedes, que hace rato no nos vemos. Y bueno, Vale, seguir expandiéndonos, compartiendo. Así que muchas gracias por venir, por estar y que tengan una hermosa noche, muchachos. Nos estamos viendo. dale, Rey. Gracias, Fíjate. gracias. Dejar compartir. Mm, Y cierro. Nos estamos viendo, amigos.